directores, docentes, familia, tecnología, y que va en función de que la educación sea para todos, entonces es importante preguntarnos qué va a pasar cuando estos apoyos no son suficientes para todos los alumnos. Habrán algunos alumnos que, a pesar de que la escuela ha movilizado todos los recursos que tiene y que ya los vimos anteriormente, no logren dar respuesta a sus necesidades educativas específicas. Entonces, cuando esto sucede, es necesario implementar los ajustes razonables. Pero bueno, para ver qué son los ajustes razonables, pues vamos a entender que son aquellas medidas específicas que se realizan porque no siempre, como hemos mencionado, será posible diseñar o hacer los productos o servicios para todos, y ponen en marcha acciones, adaptaciones, estrategias, recursos o modificaciones basadas en las necesidades educativas específicas de cada estudiante. Entonces, vemos cómo estas ya nos estamos refiriendo a cuestiones muy específicas para algún alumno. Vamos a ver a qué nos referimos o cómo podemos entender los tipos de ajustes que ya hemos mencionado. Están dirigidos a la comunicación, ajustes en el equipamiento, en la infraestructura y en los elementos del currículo. Estos tipos de ajustes, que también son compartidos con los tipos de apoyo, pues nos van a permitir responder a esas necesidades educativas específicas. Ahora, ¿qué vamos a entender es con ese término de razonable, ¿no? Este concepto es algo subjetivo, no tenemos una definición clara o única, universal, pero sí tenemos algunos criterios que nos pueden ayudar a entender cuándo un ajuste es razonable o no. Y vamos a ver que entre estos criterios está la pertinencia. Es decir, que el ajuste razonable que yo estoy diseñando, que estoy adecuando, realmente esté dando respuesta a la necesidad educativa específica que está presentando mi alumno. Además de esto, que sea proporcional, es decir, que en la misma medida que mi alumno requiera, tenga requerimientos, en esa misma medida va a ser la intensidad de los ajustes que yo voy a estar realizando. Y por último, que sea viable o factible, es decir, que sea posible de realizar, que esté dentro de las posibilidades de la escuela sin que sea una carga irreal, que sea algo real, que tome en cuenta la capacidad que tienen, tanto material, monetaria, como de recursos humanos. Estas tres criterios nos van a permitir tomar una decisión o saber si lo que yo estoy proponiendo como un diseño de ajuste razonable o la adecuación de alguna situación realmente es razonable si cumple con estos tres criterios. Bien, hemos platicado ya de lo que son los apoyos a nivel global, de lo que son los ajustes, pero creo importante poder establecer una diferencia entre estos dos conceptos en el ámbito ya del trabajo diario. Cuando hacemos una evaluación psicopedagógica, empezamos a elaborar un plan de intervención, nuestra planeación. Hemos escuchado y hemos a veces tenido duda de si lo que estoy poniendo es un apoyo o si es un ajuste razonable. Esto que se está proponiendo para el alumno, ¿qué es realmente? Bueno, y creemos que una de las maneras de poder ayudar a que estas dos situaciones se aclaren o se clarifiquen es mediante este pequeño cuadrito, un cuadro sencillo que propone algunos criterios para poder hacer esta diferenciación. Entre estos criterios está el nivel de especificidad y la disponibilidad. Vamos a ver cada uno de ellos en cada una de las situaciones. En el caso de los apoyos, por su nivel de especificidad, un mismo apoyo puede ser utilizado por varios alumnos que compartan características semejantes. Por ejemplo, la silla de ruedas convencional para alumnos con discapacidad motora, el uso de macrotipos, curvetas, bastones, todo aquello que puede ser utilizado por la población que tiene las mismas características. También son apoyos los que pueden implicar estrategias que benefician a todos los alumnos de un grupo, como por ejemplo cuando un docente a la hora de realizar sus actividades, a la hora de realizar sus ejercicios o su clase, presenta diferentes apoyos visuales, auditivos, kinestésicos, y permite que los alumnos puedan ir aprendiendo de acuerdo a sus diferentes estilos de aprendizaje, hace actividades en las que los alumnos puedan aprender haciendo, aprender
aprender escuchando, aprender mirando, dando respuesta así a la diversidad de los alumnos que se encuentran dentro de sus grupos, a la diversidad de los alumnos de la clase. Bien, ahora nos vamos a lo que son los ajustes en cuanto al criterio de especificidad, pues estos ajustes solo son ajustes razonables, solo se pueden realizar para un alumno en particular. El ajuste no puede aplicarse para todos los individuos, no es algo generalizable. Por ejemplo, en el caso de la silla de ruedas, yo puedo tener una silla de ruedas y tendríamos, si el caso y el alumno lo requiere, podemos ponerle un sujetador o un reposapiés de acuerdo a las características físicas del alumno. Esto sí sería un ajuste y solo ese alumno va a poder utilizarlo con estas medidas, ¿no? Es decir, dar respuesta a las necesidades específicas de ese alumno. Entonces, en este criterio de nivel de especificidad vemos apoyos, responde a un grupo que comparte características, ajustes, dar respuesta a un alumno, a unas necesidades específicas de ese alumno. Nos vamos al otro criterio, que se refiere al de disponibilidad. En los apoyos son recursos disponibles o susceptibles de gestionar. Es algo que la escuela ya cuenta y dentro del contexto, es algo que yo puedo movilizar para poder dar respuesta a la población que se encuentra en el contexto escolar, donde yo puedo poner al servicio de todos mis alumnos para que se respondan a sus necesidades. Es susceptible, es algo que existe, es algo que podemos, pues, de alguna manera gestionar con las características que ya comentamos. Ahora bien, cuando hablamos de ajustes, en el caso de la disponibilidad, al ser medidas tan particulares, es necesario diseñarlas, adecuar algún apoyo, adecuarlo y transformarlo, operar con él, realizar alguna transformación o alguna adecuación que sea pertinente a las necesidades específicas del alumno y sus características. Por lo tanto, no es algo que esté disponible de primera instancia, es algo que tenemos que diseñar, que tenemos que adecuar para responder a ese alumno. Y vamos a ir viendo ahora algunos ejemplos de estos apoyos y ajustes con sus niveles de especificidad. Como mencioné al principio, no me detuve a explicar lo que son tipos de apoyos y ajustes, pero ha llegado el momento. Entonces vamos a trabajar, vamos a ver ahora lo que son los tipos de apoyos y ajustes. Y hablamos de que existen 4 tipos de apoyos y ajustes. El primero es aquel que se da en la comunicación para el acceso a la información. O sea, este apoyo y ajuste va a permitir que los alumnos logren acceder a la información, logren entender lo que está sucediendo y también implica que el docente pueda comprender y saber si el alumno ha logrado entender o comprender lo que se está comunicando. Siguiente tipo es en el equipamiento, y aquí nos referimos a toda la tecnología que pudiera tener la escuela, equipos de cómputo, cañones, también nos referimos a los libros, a los recursos didácticos, a los materiales diversificados con los que cuente la escuela, el aula, nos referimos también a las diferentes situaciones que dentro del aspecto material pudiéramos nosotros movilizar o ajustar para dar respuesta a esa diversidad. Un tercer tipo de apoyo y ajustes en la infraestructura, y aquí nos estamos refiriendo al edificio escolar, nos estamos refiriendo a tener accesibilidad a aquellos espacios comunes, a poder entrar a las aulas, y tienen que ver con todo lo que es iluminación, ventilación, rampas y demás. Y por último, pero creo que es uno de los más importantes para nosotros los docentes y que tiene una relevancia fundamental para poder dar una respuesta educativa que realmente atienda a las necesidades de los alumnos, son aquellos que se encuentran en los elementos del currículo. Y vamos a ver que nos referimos a todos aquellos que hacen referencia a las metodologías diversificadas, a los contenidos que tienen que tal vez priorizarse, temporalizarse, a considerar la introducción de algún método, actividades específicas de acuerdo a las características de los niños, a todo lo que tiene que ver con el qué enseño, cómo lo enseño, qué evalúo, cómo lo evalúo, y que dé respuesta a las características de la población de alumnos que estamos atendiendo.
Pero para clarificar un poquito más esto que estamos tocando a manera de teoría y de repaso, de recuerdo, vamos a ver algunos ejemplos de lo que son apoyos y de lo que son ajustes en cada uno de estos tipos que nos presentan. Vamos a ver entonces que un apoyo en la comunicación para el acceso a la información son todas aquellas señalizaciones en lengua de señas mexicana, en braille, aquellas fuentes luminosas que nos pudieran dar indicación de dónde nos ubicamos en un espacio, el contar con un intérprete de lengua de señas mexicanas. Todo esto son apoyos en la comunicación para el acceso a la información. Ahora, ¿qué sería un ajuste en la comunicación para el acceso a la información? Pues tenemos aquí dos ejemplos. Un tablero de comunicación, si podemos observar, este tablero de comunicación está diseñado específicamente para esta alumna. Las imágenes que tiene en el tablero, los objetos que están en este tablero de comunicación, son significativas solo para esta alumna. Han sido diseñadas pensando solo en ella. No es algo con lo que contáramos, es algo que tuvimos que elaborar para dar respuesta a sus necesidades educativas específicas. También tenemos aquí de este otro lado una estación Teach, por ejemplo, que no es tanto el material, sino nos referimos a que en la forma de utilizar esta estación, que al estar tan estructurada y organizada, permite al alumno, en la interacción con esta, comprender más simple, más directamente la actividad que tiene que hacer. Entonces, garantiza de alguna manera la comprensión de esas actividades. Estos serían dos ejemplos de ajustes razonables en la comunicación. Veamos ahora los apoyos en el equipamiento que podemos encontrar. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, una computadora adaptada para discapacidad visual. También tenemos una mesa banco, una mesa también que puede servirnos para aquellos alumnos que comparten características, ciertas características de movilidad y que estos mobiliarios ya vienen estandarizados. Nosotros los gestionamos y nos pueden llegar a las escuelas, como son también, por ejemplo, los asientos posicionadores, las grúas para ayudar en la movilidad, que también podemos contar con ellas, se pueden gestionar, los macrotipos para apoyar a las personas con baja visión, que también son recursos que podemos movilizar al servicio de esta población, las sillas de ruedas, que tienen ya también medidas estandarizadas y que pueden compartir todas aquellas personas que tengan estas características de discapacidad motora, ¿no? Entonces, así también los bastones y muchos equipos que ya está diseñado y que podemos nosotros estar movilizando porque se dispone de ellos. Ahora, ¿qué sería un ajuste en el equipamiento? Bueno, como ajuste razonable en el equipamiento vamos a encontrar sillas de ruedas que tienen diferentes posicionadores de pies para poder responder a las características físicas de nuestros alumnos, que toman en cuenta todas sus medidas anatómicas y que den respuesta solo a este alumno. También podemos ver sillas que son adaptadas, que son diseñadas o las que se les pone un banco, diferentes niveles que le permita al alumno sentarse de una manera cómoda, que tenga una buena postura y que pueda continuar con su proceso de aprendizaje. Otro ejemplo de ajuste razonable son la creación o el diseño de atriles con medidas de inclinación diferenciadas de acuerdo a las necesidades de nuestro alumno. Otra fuente otro ajuste razonable en el equipamiento lo podemos ver en objetos de uso común, donde yo diseño o ajusto algunos instrumentos para que puedan sujetarse de acuerdo a las características de mi alumno y también, ya lo mencionamos, del mobiliario, como por ejemplo esta mesa para un alumno con parálisis cerebral infantil, que se hizo pensando en él de acuerdo a sus necesidades, que fuera una mesa que lo rodeara, que impidiera que se le cayeran todos sus materiales educativos y que además podía inclinarse de acuerdo a lo que se necesitara y de acuerdo a la actividad a realizar y para poder apoyar la libreta y demás, ¿no? Estos son ajustes razonables en el equipamiento. Vemos ahora ejemplos de lo que son los apoyos en la infraestructura, que eso los conocemos un poquito más y los podemos ver en todas las áreas, a veces pues de diferentes situaciones, no solamente escolares, porque hacen referencia también a la accesibilidad y se refieren a las rampas, a los barandales, a los baños adaptados, que podemos gestionar para que en nuestras escuelas, los alumnos que lleguen a ella puedan hacer uso de las instalaciones y puedan llegar hasta las aulas escolares.
Ahora bien, vamos a ver uno de los ejemplos que tenemos de ajustes razonables en la infraestructura, y vemos aquí, por ejemplo, un baño al que se le diseña un cajón de madera que tiene medidas muy específicas, colores muy específicos para mi alumno, porque necesito que él logre utilizar este baño, pero él, para poder hacer uso de él, requiere de este cajón específico y que no va a poder ser utilizado por otros porque sería incómodo para ellos, ¿no? Entonces, este es un ajuste razonable en lo que respecta a la infraestructura. Y bueno, llegamos a la parte de los ajustes razonables en los elementos del currículo. En la sesión anterior preguntaban acerca de los apoyos, ¿no? ¿Qué ejemplos de apoyos en los elementos del currículo? Bueno, pues apoyos en los elementos del currículo van desde los planes y programas que tenemos, las habilidades que ya dijimos que tiene el docente, cuando el docente hace organizaciones o agrupamientos dentro de su salón y hace actividades que permitan ayudar a unos y a otros alumnos, todo esto lo que cuenta el docente, sus conocimientos y demás, pues son los apoyos que él moviliza a la hora de hacer una planeación, de llevar a cabo esta planeación en su intervención y también de evaluar cómo se está dando el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. Ahora, un ajuste razonable en los elementos del currículo tendría que ver entonces con el hecho de que yo tengo una alumna que está en tercero de primaria, que presenta una discapacidad intelectual y que sus compañeros están trabajando cantidades con cantidades de 3 cifras, y mi alumna todavía está en un proceso de adquisición del número del 1 al 9, y ese es lo que ella maneja. Entonces yo tendría que hacer un ajuste razonable a esos contenidos curriculares, adaptándolos a las características y al nivel de competencia curricular de nuestra alumna. No solamente es adecuar el libro, es adecuar también lo que está viendo la alumna. Y estas adecuaciones hay diferentes maneras de realizarlas, desde situaciones de diseño gráfico, como también el uso de etiquetas, el uso de letreros, que son algo efectivo y que realmente ayuda a que los ajustes se puedan realizar y estos sean razonables, ¿no? Esos sean posibles de realizar. Vemos también aquí otro ejemplo de esto mismo, ejercicios que tal vez el grupo está trabajando cantidades mayores, pero ella va a estar reforzando lo que nosotros estamos considerando, viendo que ella requiere de acuerdo a las necesidades educativas específicas que presenta. Y también vemos, en el caso de los centros de atención múltiple, actividades como es este calendario en el que el alumno requiere, está diseñado específicamente para él. Los elementos que están en cada una de las bolsas del calendario son elementos que son significativos solo para este alumno. No va a ser igual para María, ni para Lupita, ni para Juan, para Bernardo. Esto es lo que él necesita porque es lo significativo para él. En el caso también del CAM, a veces también en el servicio de apoyo, la introducción de algunos contenidos de integración sensorial son también ajustes razonables al currículo porque solo lo estamos haciendo para este alumno en especial. Vemos también actividades donde el diseño de la actividad responde a las características de estilos de aprendizaje, a las necesidades de mi alumno, a la hora de hacer actividades que tienen que ver con alguna metodología específica, como es el caso del método troncoso, donde las palabras, las tarjetas palabras y todas las palabras que vamos a estar trabajando dependen del contexto más cercano del alumno, donde trabajamos con el nombre de su familia, de sus papás, determinamos qué tipo de campos semánticos va a ir avanzando, y es algo individualizado y personalizado. También, por ejemplo, otras actividades que se realizan dentro del grupo, en este mismo caso de esta alumna, donde los demás compañeros están trabajando, por ejemplo, la lectura del reloj, de las horas en minutos y segundos, mi alumna únicamente va a utilizar esos mismos relojes, pero identificando los números que ella maneja, el 3, el 6, el 9. Estos son ajustes razonables que solamente van a poder aplicarse a estos casos en especial. Continuamos también con algunos ajustes razonables, como el diseño de un libro personal cuando estamos trabajando en método troncoso, de los cuentos, de un diccionario, que solamente tienen las palabras que el alumno ha logrado consolidar.
cuando hacemos un libro personal y establecemos frases que son significativas para esos alumnos y además están acompañadas de las imágenes reales de este alumno, ¿no? Estos también son ajustes razonables en los elementos del currículo. Por último, un último ejemplo, podemos ver esta misma estación Teach, que como ya hemos mencionado, además de ayudar a la comprensión, las actividades que plantea van de acuerdo al nivel de competencia curricular que presenta el alumno. O sea, yo voy a poner en cada uno de los cajones de actividad aquello que es factible que el alumno pueda hacer, puesto que es el nivel que él maneja. Entonces, pues en esta plática hemos hecho un recorrido de lo que es la educación inclusiva, de cómo de ella surge el diseño universal de aprendizaje, que tiene diferentes principios que han sido actualizados en este 2020, y que es el ideal que perseguimos, ¿no? Que es el compromiso que nosotros tenemos, pero que hoy nuestros sistemas educativos, nuestras políticas, nuestras culturas están todavía en un proceso de transición y no podemos pretender creer que el diseño universal es una realidad en todos los contextos. Y cuando esto no es así, tenemos la responsabilidad de llevar a cabo los apoyos y los ajustes razonables. Nada más como una reflexión, es en las escuelas y en las aulas, la movilización de apoyos y la realización de los ajustes razonables son un compromiso y una obligación desde la perspectiva jurídica. Implican la realización de modificaciones a las políticas, las culturas, a las prácticas. El no realizarlos representa un acto de discriminación. Tiene como base jurídica, como lo hemos mencionado, el principio de igualdad de oportunidades y el derecho a la no discriminación. Sabemos que la educación es un derecho, no es un privilegio, y queremos que la educación inclusiva sea una realidad, pero tenemos que hacer que esta realidad sea de manera responsable, tratando de dar respuesta a las necesidades educativas específicas de nuestra población, a la minimización y eliminación de barreras para el aprendizaje que permitan que los aprendizajes sean para todos, sean de calidad y sean de éxito.